Muerte en Venecia, la idealización de la belleza o de la pedofilia. Desde hace mucho tiempo sonaba en mi cabeza el título de esta obra clásica, escrita por Thomas Mann en 1912. Muerte en Venecia se oía como uno de esos libros que debes leer alguna vez en tu vida. Mucho después, cuando realizaba una investigación sobre ópera para la novela que estoy escribiendo, me volví a encontrar con este título. Solo ahí me enteré de que además del libro existe una ópera titulada de la misma manera. Y como no podía ser de otra, también una película producida en 1971. Por un tiempo me olvidé de este hecho, hasta que el nombre del filme me apareció como recomendados en uno de los tantos catálogos de streaming. Así fue como decidí verlo sin haber leído nunca la novela. Y ahora dudo mucho que vaya a leerlo algún día. ¿En qué consiste la famosa obra?, te preguntarás. El argumento es muy simple y creo que en esto el libro y la película no son muy distintos. La historia se ubica a comienzos del siglo XX, poco antes de la Primera Guerra Mundial, y está contada desde la perspectiva de su protagonista, Gustav. Gustav, que en el libro es un escritor alemán, mientras en la película es un compositor, se va de vacaciones a un hotel veneciano durante el verano, en temporada de Sirocco. Allí conoce a Tasio, un joven polaco que está de vacaciones con su familia. Gustav, que atraviesa por lo menos los 45 años de edad, en la cinta el actor que lo interpreta, Dirk Boyar, tenía 50 años para la época. Se enamora de Tasio, de apenas 15 años. A partir de allí la cinta se convierte en una especie de cruces accidentales entre el protagonista y Tasio hasta que el cólera llega a Venecia a hacer de las suyas. Y digo accidentales porque si bien algunos ocurren por mera coincidencia, otros son provocados directamente por el protagonista. Me explico. En lo que dura la cinta, Gustav nunca le dirige la palabra a Tasio. De la misma manera, Tasio nunca le dirige la palabra a Gustav. Sin embargo, por la forma en la que está narrada la historia, se da a entender que Tasio no solo es consciente de las miradas de Gustav, sino que además le agradan. Parece que el único trabajo de Tasio es posar y verse bonito, además de sonreír, claro está. Tasio no tiene una voz real en la historia, literalmente, pues apenas lo oímos hablar. Su interpretación se limita a ser un objeto de admiración para Gustav, lo cual es incómodo. Que Tasio corresponda una vez a la mirada de Gustav es aceptable, pues podría considerarse una forma de reaccionar ante el acoso. Pero cuando esta acción se repite 2, 3, 4 veces, se convierte en una idealización de la pedofilia. Lo digo así fuerte y claro porque no hay manera, no la hay, de que un chico de 15 años, y menos uno tan bello y tan idílico como hacen ver a Tasio, se fije en un adulto que no lo duplica, sino lo triplica en edad. Esto me genera muchos conflictos, porque cuando yo tenía 15 años también recibía este tipo de miradas de adultos mayores, de la edad de Gustav o más. Y jamás, repito, jamás fueron momentos memorables. De hecho, cuando tenía 15 parecía de 2, lo que hace que recuerde esas miradas todavía más aterradoras. Esto no tiene que ver con la orientación sexual del protagonista. Esta no es una historia de homosexuales. Es una historia de un adulto mayor que idealiza a un joven que podría ser su hijo o hasta su nieto. Como usando la vieja excusa de la belleza efímera. Cuando buscas referencias de la obra en internet, en casi todas partes te van a decir que es una oda a la belleza. Por leerles uno de los fragmentos que encontré, dice: el joven representa sobre todo un ideal de belleza física perfecta, al margen de la sexualidad. La ironía reside en que esta belleza despierta emociones en un hombre que en la novela se ha empeñado en habitar el mundo del intelecto. La juventud y la naturalidad del muchacho se convierten en un reproche a la vanidad y la esterilidad creativa del hombre mayor. En otras palabras, que Gustav era un hombre que vivía a la vanguardia de la intelectualidad, es decir, que era un hombre racional, nada que ver con aquellos que se dejan guiar por sus sentimientos. Esto hasta que conoce a Tash, un niño de 15 años haciéndole cuestionar su sexualidad. Vaya, wow. Cuya belleza le parece tan pura y magnífica que le produce un conflicto interno hasta el punto de perder la cabeza, y no de forma literal. Esto es algo que las mujeres vivimos desde hace mucho, desde la época en que nos llamaban musas y nos retrataban desnudas en los cuadros. La mujer que con su belleza logra despertar en los hombres, incluso en los más racionales, pensamientos mundanos, entre ellos deseos tanto carnales como pasionales. Poesía pura. Aplica igual para esta historia. Aunque Tasio no es mujer, sigue siendo un niño. Los niños, al igual que las vírgenes, representan castidad y pureza. Tasio es un adolescente que
justo está en esa transición a convertirse en adulto, es decir, que todavía no ha llegado a conocer la maldad del mundo. La razón por la que Gustav no le dirige la palabra a Tasho no tiene que ver con que sienta compasión por él, o porque piense que su idealización esté mal en términos morales, sino porque no quiere que Tasho se manche, desea que esa belleza permanezca imperturbable, libre de pecado y libre de la corrupción de su propio ser. Pero eso no borra el hecho de que estamos hablando de un adulto que idealiza lo que nunca debió idealizarse en un principio. Toda esta parafernalia sobre la belleza no es más que otra excusa para ocultar la depravación de un viejo. No hay justificación para tal acto. En algún punto de la historia nos dan a entender que Gustav no se siente a gusto con sus emociones. Pero ojo, eso no tiene que ver necesariamente con que se sienta culpable por Tasho y decide irse antes de tiempo. Sin embargo, por obra del destino, su equipaje termina siendo enviado a otra ciudad. Un error menor, nada que no tuviera solución, nada que ameritara aplazar el viaje, pero a la vista de Gustav fue una señal de que tenía que quedarse más tiempo en el hotel. Pero, ¿qué hay de Tasho? ¿Acaso no le estaba sonriendo a Gustav todo el tiempo? Aquí no puedo opinar sobre el libro porque no lo he leído, pero suponiendo que es igual que la película, solo puedo decir que su personaje nos centra desde la vista idealizada de Gustav. Como ya lo mencioné, Tasho no tiene voz en una película que lo pone al nivel del protagonista. Su personaje sirve única y exclusivamente para abrazar el imaginativo de Gustav. Así pues, no me extrañaría que hubiese sido el mismo Gustav quien se hubiese imaginado todas esas sonrisas. Y sí lo sé, la película es muy explícita en mostrar esa conexión de miradas entre ambos protagonistas, pero también da a entender que Gustav gusta de mezclar la fantasía con la realidad. Esta falsa idealización de las mujeres y los niños también ocurre en la vida real, pues todavía vivimos en una sociedad en donde se acusa primero a la víctima y después al victimario. En el caso de Muerte en Venecia, si Gustav hubiese traspasado los límites con Tasho, el público de su época hubiera dicho cosas como: Tasho se lo buscó. Si no, ¿por qué lo miraba así? Es que él quería, pero mira cómo se viste, pero mira cómo le responde las miradas. Ese chico quería. Hoy en día no es tan distinto, pues si una mujer es violentada nunca está el que la señale por su vestimenta, por su estilo de vida o por su independencia. Por lo menos me gustaría creer que el grupo poblacional que se pone del lado del victimario ha disminuido, aunque parece que estamos en retroceso. En pocas palabras, todas esas miradas y sus risas pudieron, y es lo más seguro, estar en la mente de Gustav. Dejémonos de vaina. Los hombres no son los mejores intérpretes en cuanto a expresiones corporales se trata. Muchas veces lo que ellos ven como coqueteo no es más que una muestra de incomodidad o formalidad. Aquí las mujeres me darán la razón. Por ponerles un ejemplo, solo por saludar a un guardia de seguridad todos los días le hizo pensar que yo estaba coqueteando con él, y eso dio pie a que me tomara la mano. Yo solo intentaba ser cortés, pero en la mente de un viejo perverso cualquier cosa puede ser una señal de consentimiento. Y esta realidad es tan cruel que la vivió el propio actor que interpretó a Tasho, Bob Anderson, como sea que se pronuncie. Según cuenta, su vida después de la película fue un infierno. Para empezar, él no quería ser parte del rodaje. Ni siquiera quería ser actor, quería ser músico, pero su abuela lo obligó. ¿Ven la importancia del consentimiento? Una vez la película salió a la luz, Anderson notó que su imagen había sido alterada por el director, Luchino Visconti, para hacerlo ver como un chico travieso, si saben a lo que me refiero. En palabras de Anderson, cuando la veo ahora, refiriéndose a la película, puedo ver cómo el hijo de puta me sexualizó. Lo sexualizó. Ese es el término puntual y correcto, porque no existe otra manera de verlo. Tasho o Anderson vivió en un solo episodio lo que muchas mujeres vivimos a lo largo de nuestra juventud: ser vistas como objetos sexuales. Magia. Ser vistas como objetos sexuales. Por si fuera poco, para promocionar la película, Visconti llevó a Anderson de tan solo 16 años a un bar gay. Y el problema no tiene que ver con la orientación sexual de Tasho, ni de Gustav, ni del propio Anderson, sino con el propósito que hubo detrás. Visconti no tuvo reparo en exponer a un menor de edad a una situación de acoso solo para mantener la imagen homosexual de Anderson, quien además era heterosexual y quien describió la experiencia como incómoda. Su apariencia femenina lo puso en el foco de los medios, porque claro, un hombre andrógino no puede ser hetero.
como si la apariencia definiera la orientación sexual. Según él, la forma en cómo lo vio el mundo tras la película lo hizo sentir como un apetitoso pedazo de carne. Su caso se podría comparar un poco a lo que vivió Bruce Shield con la película La Laguna Azul, aunque claro, cada caso es distinto, pero conservan el mismo foco: haberse convertido en un objeto sexual. En contrasentido, la vida de Dirk Bogarde, el actor que interpreta a Gustav, no se vio afectada. De por sí que ya tenía un historial de éxito, la cinta de Visconti reforzó su imagen de actor de culto todavía más. Entonces sí, volviendo al punto, por más que queramos idealizar nuestras ideas de lo que es bello y lo que no, la realidad nos muestra que esta práctica solo lleva a desenlaces fatales. Según Thomas Mann, Tashio tenía una belleza fría como una estatua y unos ojos color agua. Tras esta descripción, ya nos presenta al chico como un objeto digno de admiración y no como una persona. Pero no somos estatuas. Pincha luz, me pelo. Pero no somos estatuas, somos seres humanos. No existimos para permanecer quietos en lo alto de una estantería. Tal vez el propósito del escritor no era realmente normalizar la pedofilia, pero de una u otra forma su narrativa ayuda a replicar un esquema que hoy día cuesta mucho combatir, y es el poder de creerse con derecho a ejercer control sobre los demás con el fin de cumplir fantasías propias. Cosas a rescatar. No todo es mal, al menos no con respecto a la película. Además de que se agradece que Gustav no haya cruzado la línea del abuso con Tashio, aunque para mí sí la del acoso, he de admitir que la película es en sí un filme precioso, estéticamente hablando. Aunque fue filmada en el 71, representa escenarios de principios del siglo XX, y vaya que lo hace muy bien. No me extraña que haya ganado el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, porque solo tienes que ver los vestidos que tienen las mujeres para entender todo el esfuerzo que hubo detrás. Siendo honesta, muy pocas veces una película logra sumergirte en el pasado. Hay algunas que lo intentan y obtienen buenos resultados, pero no creo que ninguna lo haga tan bien como Muerte en Venecia. El hecho de que como espectador puedas imaginarte a ti mismo pasando unas vacaciones en ese hotel dice mucho de lo bien que está creado ese ambiente. Los detalles de los muebles, la ropa, las hortensias en la sala y en el comedor me recordaron mucho esta estética de película Ghibli, en especial las ubicadas en ambientes occidentales, como Porco Rosso. No sé si Miyazaki se inspiró, al menos en cuestión de escenarios, en este filme. En ese sentido sí creo que Visconti, el director, hizo un buen trabajo y no le puedo restar el crédito. Recrear escenarios de más de 60 años no debió ser tarea fácil, y menos en esa época, precisamente por ser una película creada cuando la tecnología todavía no estaba tan avanzada, cuando prácticamente no existían los efectos a computadora, CGI o la IA, y todo se tenía que hacer a mano, la hace todavía más valiosa. De hecho, investigando un poco más, se dice que el vestuario estuvo a cargo de Piero Tosci, que llegó a ser nominado a los premios Oscar por películas como Gato Pardo y Luigi. Según entiendo, Tosci estudiaba los personajes antes de fabricar su vestuario y era muy atento al detalle, cosa que se nota dentro de la cinta. Así que sí, la única razón por la que recomendaría la película sería para deleitarse con los paisajes marinos y las vistas dentro del hotel, porque se trata de cosas y no personas, y por eso son dignas de admirar estéticamente. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, déjenme saber qué opinan. Yo soy Dota Todi, esto es Entropía de Letras, un espacio para la creatividad, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!